Muy bien, seguimos con el cuadro clínico ahora de insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces, la pérdida de glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales nos va a dar signos y síntomas en todos los sistemas del cuerpo, ¿vale? Todos los órganos van a tener alguna alteración. Sin embargo, aquí tenemos que definir cuáles son los síntomas más comunes o cuáles son los patognomónicos para poder saber o poder tener una idea más clara de cómo hacer el diagnóstico, porque definitivamente afecta todo y tenemos que ver qué es específico y qué no es, ¿vale? Entonces, a nivel del sistema nervioso central puede haber náusea, puede haber pérdida de peso, o sea, pero son cosas inespecíficas. A nivel cardiovascular, recuerden, esta sí es la más importante, mi paciente se va a presentar con hipotensión porque al no haber aldosterona no va a regular líquidos y electrolitos para poder modular la presión arterial, ¿de acuerdo? A nivel hematológico puede haber anemia, linfocitosis o eosinofilia, sin embargo, no son del todo específicos. ¿Qué sí es específico? A nivel de líquidos y electrolitos, lo más común es que se presenten con hiponatremia. También puede haber hipercalemia, hipercalcemia por contracción de volumen, pero lo patognomónico o lo clásico es la hiponatremia, ¿vale? A nivel neuropsiquiátrico, trastorno depresivo, disminución de la libido, fatiga, pero no son específicos. A nivel gastrointestinal, la causa más común por la que los pacientes, o en este caso las pacientes, se presentan por una insuficiencia suprarrenal primaria es diarrea. Entonces, hasta aquí vamos con lo específico: hipotensión, hiponatremia, diarrea. A nivel del dermatológico va a haber hiperpigmentación. Ahorita vamos a ver por qué se hiperpigmentan los pacientes con insuficiencia suprarrenal. Recuerden, primaria, ¿vale? Los pacientes con secundaria no se van a pigmentar, ahorita vamos a ver por qué. Y a nivel musculoesquelético también inespecífico, va a haber mialgia, dolor articular y debilidad. Entonces, para este tipo de cosas sirven este tipo de tablitas que nos muestran la prevalencia de los diferentes signos y síntomas con los que se presentan los pacientes con insuficiencia suprarrenal, ¿vale? ¿Por qué? Porque en los exámenes te van a preguntar lo clásico, no te van a preguntar lo raro. De hecho, no es pedagógico preguntar presentaciones muy raras. Lo importante es que ustedes sepan sospechar una insuficiencia suprarrenal primaria en un paciente con signos y síntomas específicos. Vamos a ver cuáles son estos, ¿vale? Nos vamos a enfocar en estos tres, pero primero, anorexia se va a presentar en el 100% de los pacientes, debilidad y fatiga también. Sin embargo, recuerden que esto no es nada específico. Estos se pueden presentar en otras enfermedades que no tienen nada que ver completamente, ¿vale? Esta triada es la importante para ustedes, ¿vale? 1. Mi paciente se va a presentar con hipotensión. Recuerden que es una mujer joven, hipotensa. 2. Hiperpigmentada, mujer joven, hipotensa, hiperpigmentada. Mujer joven, hipotensa, hiperpigmentada. Y aparte, vino por una GEPI, vino por una gastroenteritis aguda, entonces tiene insuficiencia suprarrenal primaria hasta no demostrar lo contrario. Recuerden, mujer joven, hipotensa, hiperpigmentada, que viene por una gastroenteritis, insuficiencia suprarrenal primaria hasta no demostrar lo contrario. Bien, ¿por qué de la hiperpigmentación? Recuerden que al no haber cortisol, los niveles de ACTH van a subir, ¿vale? Para la producción de ACTH, recuerden que necesitamos la propiomelanocortina, ¿vale? Y la propiomelanocortina se va a escindir en ACTH y hormonas estimulantes de melanocitos. Entonces, por una parte, el exceso de ACTH nos va a provocar un aumento en la estimulación de melanocitos. Por otra parte, la ACTH va a tener una reacción cruzada con el receptor de melanocortina 1, lo que también nos puede provocar hiperpigmentación. Ahora, la hiperpigmentación se puede presentar en muchas partes, de hecho, en todas las partes del cuerpo. Y aparte, y esto es lo importante, si no encontramos hiperpigmentación en el cuerpo del paciente, las tenemos que buscar en las mucosas, porque puede ser que ahí es donde se esté presentando, ¿vale? Entonces, hipotensión, hiperpigmentación, hiponatremia y viene por una gastroenteritis, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo clásico de los exámenes? Lo clásico de los exámenes te van a poner un caso como muy patognomónico de una insuficiencia suprarrenal, de cómo llega a urgencias, ¿vale? Entonces, cuando un paciente llega a urgencias es por algo que conocemos como una crisis suprarrenal, una crisis adrenal, ¿vale? La crisis adrenal se refiere al estado de choque, o sea, cuando ya llega, la hipotensión llega a un grado tan importante
que mi paciente ni siquiera puede responder, ¿vale? Entonces, ¿cómo se desarrolla una crisis suprarrenal, ¿vale? Entonces, lo primero que tiene que pasar es, obviamente, mi paciente ya tiene Addison, ya tiene insuficiencia suprarrenal primaria, pero tiene que haber un desencadenante, ¿vale? Entonces, un precipitante que haga que esta alteración de líquidos y electrolitos la llevemos a lo máximo que pueda tolerar y se caiga, ya no lo pueda tolerar, ¿vale? Recuerden que el desenlace más común es la gastroenteritis aguda, ¿de acuerdo? La diarrea. Entonces, ese es el desencadenante más común. Clásico en el examen, entonces llega mujer joven por un cuadro de gastroenteritis aguda y viene hipotensa, ¿vale? Entonces, esta gastroenteritis aguda va a empeorar la depresión de volumen que de por sí ya tenía mi paciente. O sea, mi paciente ya no podía modular su presión arterial, ya estaba hipotensa. Pues esta GEPI va a empeorarla tanto que mi paciente va a desarrollar un estado de choque, ¿vale? Y ese es el cuadro clásico de una crisis adrenal. Mujer, ¿vale? Joven, que viene por una gastroenteritis aguda. Esta gastroenteritis aguda va a empeorar la depresión de volumen que mi paciente ya tenía, lo que va a terminar en un estado de choque, en un choque hipovolémico. ¿De acuerdo? La característica más importante de este choque hipovolémico es que no responde a líquidos intravenosos. Esa es la característica más importante, ¿vale? Entonces, mujer joven que viene por una gastroenteritis aguda, que es su precipitante. Mi paciente ya no podía regular el volumen y esa GEPI que me la deshidrata más, pues me la va a poner más hipotensa, de tal manera que va a terminar en un estado de choque. Y este estado de choque tiene la característica que no responde a líquidos IV. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le meto 1 litro de solución salina, no va a levantar la presión. Bien, entonces recuerden, vamos a ver los precipitantes más comunes de una crisis adrenal. Como número 1, la gastroenteritis aguda. Como número 2, la suspensión de tratamiento o el mal apego a tratamiento con glucocorticoides en pacientes que ya habían sido diagnosticados. Y como número 3, aunque usted no lo crea, estrés psicológico. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un paciente desarrolle una crisis adrenal? Bueno, la edad, mayores de 65 años y adolescentes por el mal apego a tratamiento. Es mayores de 65 años porque a veces están tomando otros medicamentos, no lo recuerdan, hay deterioro cognitivo. Y en adolescentes, porque época de rebeldía, no se quieren someter a estar dependiendo de un medicamento continuamente, cotidianamente, alteraciones digamos que neuropsiquiátricas que nos pueden llevar a trastornos de la alimentación, etcétera, ¿vale? Otro factor de riesgo es la diabetes mellitus, la enfermedad de Graves y el uso de inhibidores de esteroidogénesis como los vimos en Cushing. Bien.